Hola, buenos días. Todo ha cambiado en el último año. La guerra en Ucrania lo ha trastocado todo, especialmente en el sector de la defensa. Pero es que antes de ese momento Europa ya había dado un paso clave en su política de seguridad al arrancar sus primeros presupuestos con una partida específica con fines de colaboración industrial militar. El Fondo Europeo de Defensa ya es una realidad, mientras continúan vigentes otros mecanismos de inversión en este ámbito que se pusieron en marcha como anticipo. Estoy hablando de fórmulas como la Acción Preparatoria de Investigaciones de Defensa, el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en Defensa y la Cooperación Estructurada Permanente, la famosa PESCO, por ejemplo. En definitiva, estamos en un momento único en el que la gran pregunta para el sector es la que ha traído a este webinar: ¿cómo gestionar la oportunidad europea? Aprovechamos, además, el marco que nos ofrece la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, FINDEF, para el que ya quedan menos de 2 semanas, para celebrar este encuentro de la mano de General Dynamics y European Land Systems, Santa Bárbara Sistemas, de la mano de Navantia y de la mano de Tecnovit Grupo SEA. Expertos de estas 3 empresas líderes nos van a exponer su punto de vista sobre el tema, precedidos por el coronel Anselmo Martín, del área de cooperación multilateral, en concreto de la Unión Europea, dentro de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. El coronel Martín ha estado destinado en Bruselas, entre sus muchos cometidos, y en la actualidad es el jefe de la unidad responsable de la gestión de asuntos relativos al Fondo Europeo de Defensa. Por parte de Navantia contamos con su representante ante la Unión Europea y la OTAN, Fernando Migueles. Migueles es también presidente del Grupo Europeo de la Industria Naval dentro de la Asociación Europea de la Industria Aeroespacial y de Defensa, la ASD. Y además es vicepresidente de SeaNaval, que es el Grupo Europeo de Constructores Navales de la Asociación Europea de la Industria Marítima, Sea Europe. Y también es miembro del grupo de expertos de la Comisión sobre Políticas y Programas Relevantes para la Industria Especial de Defensa y Aeronáutica de la Unión Europea, de la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio de la Comisión Europea. De General Dynamics y European Land Systems, Santa Bárbara Sistemas, tenemos a su director de desarrollo, Víctor López. López suma más de 15 años de carrera profesional vinculada a esta empresa líder y además cuenta con la experiencia de haber trabajado en la entidad pública empresarial Instituto de Comercio Exterior, ICEX España, Exportación e Inversiones, en concreto en la Oficina Económica y Comercial de España en Montevideo. Y de Tecnovit Grupo SEA nos acompaña el director de estrategia de la compañía, el general de división del Ejército del Aire retirado, Salvador Álvarez. El general Álvarez ha representado al Ministerio de Defensa en los primeros comités de dirección de los programas europeos de defensa y del programa espacial y ha sido, entre otros, jefe del programa Eurofighter y agregado adjunto de adquisiciones en Estados Unidos. Bueno, pues comenzamos ya este webinar que en total dura 1 hora y que va a contar en sus últimos minutos con su participación, si lo desean, a través de las preguntas que ya pueden dejar en el chat de la aplicación por la que nos está viendo, siempre y cuando sean muy cortitas y concisas. Bueno, pues nos va a acompañar ya en primer lugar el coronel Anselmo Martín, que en un momento van a ver aparecer en sus pantallas y que nos va a hablar de esas iniciativas cada vez más abundantes que están lanzando en Europa la Comisión y el Consejo para incentivar la base tecnológica e industrial de la defensa europea. El coronel Anselmo Martín todavía no ha podido conectarse, con lo cual lo que vamos a hacer es cambiar su bloque que estaba en primer lugar, lo vamos a pasar después y lo que vamos a hacer ahora es comenzar por el señor Migueles de Navantia. Vamos a ver el punto de vista de la industria, su representante de la Unión Europea y la OTAN, Fernando Migueles, como les presentaba antes, ya lo tenemos aquí con nosotros. Señor Migueles, este es su momento. Háblenos sobre la gestión de la oportunidad europea según la perciben ustedes desde Navantia y desde la industria naval. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Bueno, desde Navantia, la oportunidad europea la entendemos como... Es decir, en Europa se abren oportunidades cada vez que hay una nueva política, ¿no? Cada nueva política de creación en la Unión abre tanto una oportunidad como un riesgo para las empresas. Y es por ello que hay que participar activamente siempre en el proceso de elaboración de las normativas y en su implantación. Esto sería
la primera aproximación que podemos hacer a estas oportunidades, ¿no? Estas oportunidades normalmente se materializan tanto en fondos como en oportunidades de negocio, que están vinculadas a objetivos estratégicos de la Unión, siempre supeditados al cumplimiento de estrictas normativas que se dictan para su concesión. Y eso es lo que habría que tener en cuenta, ¿no? Estas normativas que condicionan las subvenciones son, podemos decir, las armas con las que la Unión Europea pretende moldear a la industria europea hacia lo que ellos entienden que se necesita, ¿no? Aparte de estas oportunidades, hay que destacar que existen riesgos. Es decir, hay que tener en cuenta que para la empresa el no participar supone también un riesgo, ¿no? Hay riesgos que derivan, pues, por un lado, de no ver la posible orientación adecuada que se va a demandar a los productos que se van a pedir fabricar en el futuro, así como también la exigencia de cambio de política, de cambio de estrategia empresarial, que muchas veces lleva implícita estas nuevas políticas europeas. Es decir, hay por detrás la necesidad de cambiar esa estrategia empresarial y hay que estar atento y hay que cambiarla para no quedar desmarcado en el mercado, ¿no? Es importante también, y es un riesgo, no participar en los nuevos desarrollos tecnológicos, porque puede dejar a la empresa descolocada. El acceso, por ejemplo, a los derechos de propiedad intelectual, que son críticos para cada negocio, se está convirtiendo ahora mismo en un asunto clave para la estrategia empresarial, y es un tema, pues, que hay que tener muy, muy en cuenta. Hay que vigilar los derechos que se van adquiriendo y los que no se tienen, porque cada derecho que no se tiene al final significa, pues, una puerta cerrada que te puede complicar el futuro, ¿no? Y por último, pues habría que destacar también como riesgo que cada subvención que se pierde es una batalla que gana la competencia, porque va a usar ese dinero para fortalecer su posición de mercado. Es decir, que si nosotros no vamos, los otros van a ir, y eso es un problema. Es decir, que hay que estar. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de fondos europeos, la Unión utiliza diferentes tipos de fondos para impulsar sus objetivos estratégicos. No son regalos en ningún caso. Son instrumentos que la Unión utiliza con suma precisión al objeto de modelar la industria, los productos, el consumo y la implantación de sus políticas, tanto en el mercado interior como en el exterior. Y para sacar el mayor provecho posible de estos fondos europeos, es necesario entender cuáles son los objetivos de la Unión y qué es lo que la Unión pretende obtener como retorno de cada uno de los fondos que está invirtiendo. Eso es muy importante. Si no se entiende, no somos capaces de sacar el provecho a esos fondos. La manera de maximizar este rendimiento de la oportunidad europea sería, por tanto, alinear los objetivos de la empresa con los de la Unión. En cuanto a lo que son las oportunidades específicas en defensa, hay que tener en cuenta que Europa camina hacia una defensa común que necesita unos medios comunes adecuados, tecnológicamente avanzados y que sean interoperables. Estos son los objetivos generales que se nos están imponiendo para los nuevos productos. La Unión está poniendo cuantiosos fondos a disposición de las empresas, pero se ponen bajo la condición de que se inviertan en proyectos colaborativos de interés común. Luego hay que tener en cuenta cuáles son esas normas y jugar con esas reglas del juego, porque la Unión lo que busca es fortalecer la capacidad de la industria europea de defensa y su soberanía e independencia tecnológica. Y hay que aplicar sus reglas del juego y cambiar las estrategias industriales, las estrategias empresariales para poder estar ahí. Como oportunidades ahora mismo, bueno, las principales vías de financiación actuales provienen del Fondo Europeo de Defensa, de lo que se viene a denominar EDIRPA, que es una nueva normativa hecha sobre todo para fomentar las adquisiciones de material de defensa conjuntas, y el EDIP, que es una evolución de esta normativa, ¿no?
En cuanto a las estrategias, a las políticas de referencia, pues las que más nos están afectando ahora mismo pues serían el marco general, que está marcado por la brújula estratégica, la reciente, en el caso marítimo, que es el que me toca, la estrategia de seguridad marítima y su plan de acción. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta es que a la hora de fijar posiciones y de participar en la elaboración de estas normativas, pues es muy importante participar en las asociaciones industriales de defensa, y también cada empresa nacional pues debe participar en cada normativa, en la elaboración de cada normativa, y exponer los niveles, los intereses que tiene en juego, ¿no? Esto es lo que se viene a entender como lobbying, que es a lo que me dedico yo, y es la herramienta de gestión común de la oportunidad europea. El lobbying es una actividad potenciada por la Unión. Lo que busca es interactuar con las empresas antes de la emisión de cada normativa, comprobando cómo esta normativa puede afectar a la industria y admitiendo sugerencias y comentarios. Y bueno, este tipo de actuación pues se lleva tanto a cabo pues por la Comisión como por el Parlamento o por el Consejo. Y bueno, yo creo que como introducción, me dijeron 6 minutos, pues... Absolutamente en tiempo. Muchísimas gracias, señor Miguel. Bueno, creo que ya tenemos al coronel Anselmo Martín con nosotros. Encienda cámara y micrófono, incorpórese, porque bueno, él nos va a hablar de esas iniciativas cada vez más abundantes que están lanzando en Europa la Comisión y el Consejo para incentivar la base tecnológica e industrial de la defensa europea, entre otros temas. Coronel Martín, buenos días. Cuando quiera, los próximos minutos son suyos. Cuéntenos. ¿Me oye, Ginés? Perfectamente. Hoy me alegro, porque no ha sido fácil. Bien, muchas gracias. Pero ya estamos aquí, se ha conseguido. Cuéntenos. Buenos días a todos. Permítame en los próximos 5 o 6 minutos también reflejar algunas de las ideas principales que desde aquí, del Ministerio de Defensa, nos interesa subrayar ante la audiencia. Realmente es en noviembre de 2016, con la aprobación de lo que se viene a llamar el Plan de Acción Europeo de Defensa, el hito que viene a cambiar la situación. Hasta entonces, todas las cuestiones relacionadas con seguridad y defensa se debatían en el seno del Consejo, que necesitaba el consenso, la unanimidad completa para ser aprobadas. Ahora, con este establecimiento del Plan de Acción Europeo de Defensa, se crea una política comunitaria relacionada con defensa, con industria de defensa en particular. Es decir, los Estados han delegado cierta soberanía o cierta capacidad de operar autónomamente, la han delegado en la Comisión, y la Comisión y los sistemas de mayoría cualificada de votos son los que llevan a cabo los procesos relacionados con el Fondo Europeo de Defensa, de entre los cuales destaca, lógicamente, el Fondo Europeo de Defensa y sus programas precursores de investigación, el famoso o el conocido PADER, o también el EDIDP en la vertiente de la ventana de desarrollo. Todos estos actualmente se mantienen vivos porque se están implementando, se están desarrollando proyectos bajo su marco, pero el que está vigente actualmente, cuyo programa de trabajo se aprueba todos los años, recientemente se ha publicado el correspondiente del año 2023, es el Fondo Europeo de Defensa. El Plan de Acción Europeo de Defensa incluía muchas cosas, más allá del Fondo Europeo de Defensa. Incluía pues adaptación de criterios para préstamos, una interpretación más abierta de las directivas de procurement, de compra y de transferencias. En particular, pues era un primer inicio, un inicio en el conjunto de medidas orientadas, pues, como todos sabemos, a contribuir al desarrollo de la base industrial y tecnológica europea, a mejorar la autonomía estratégica y a satisfacer las necesidades de defensa. El Fondo de Defensa Europeo funciona bien. 118 empresas españolas han participado en el EDF o están participando en los diversos proyectos sometidos a evaluación en el EDF 22. Las expectativas para el 23 son buenas. Lo que tenemos andado, en particular el año 21, también es sobresaliente. O sea, ha habido una gran participación del empresariado y de las entidades nacionales en estas iniciativas. Y también desde el Ministerio de Defensa tratamos de difundir al máximo mediante pues, eventos como este webinar o sucesivos eventos que organizamos normalmente durante la primavera,
pues con ánimo de incentivar y de promover la participación de todas las empresas que lo deseen en estas iniciativas europeas de defensa. Más allá del EDF, que es, digamos, la iniciativa en marcha más solvente, más representativa, con efectos prácticos en el día a día, pues como se ha mencionado por parte de mi antecesor en la palabra, existen otras iniciativas enlazadas con el ataque ruso a Ucrania, enlazadas con la Declaración de Versalles de hace más de un año y que actualmente se están materializando o se están en proceso de aprobación por parte de las diversas instituciones europeas, que son procesos muy largos en los cuales las instituciones se equilibran unas a otras y las opiniones son tenidas en cuenta en diversos tipos de procedimientos. Son pesadas, pero normalmente al final se llega a un acuerdo y ahí estamos. Precisamente la iniciativa EDIRPA, orientada a crear consorcios entre naciones, no entre empresas, entre naciones que mediante un agente de compra pues contratan con un... Y aquí el Parlamento acaba de terminar su trabajo y el Consejo, la Comisión y el Parlamento inician una fase de trílogos con la finalidad de que prácticamente el programa de trabajo de este EDIRPA puede estar operativo para el año 24. Se ha mencionado el EDIP. El EDIP es todavía hay poco escrito sobre el EDIP, pero se orienta también a la compra de material ya existente, a la adquisición de capacidades existentes. El EDIP puede ser mucho más ambicioso que el EDIRPA. El EDIRPA, de alguna manera, es el ensayo del EDIP y veremos a dónde nos lleva. Pero además de esto hay otras iniciativas. En particular hay un papel que se está discutiendo ahora a nivel Consejo, que sea el papel de las 3 líneas de acción, que está orientado básicamente a incrementar la producción de munición y de misiles. Y aquí pues lo que se puede adelantar es que la Comisión acaba de presentar un proyecto de regulación con la finalidad de arbitrar medidas que faciliten la acomodación de las empresas o inversión de las empresas para incrementar la producción de munición de artillería, porque el objetivo es proporcionarle a Ucrania 1 millón de granadas de 155 milímetros en el plazo de un año. Aparte de esto, hay otras iniciativas muy ambiciosas, pero ya muy a más largo plazo, relacionadas a la programación de capacidades, que ya toca aspectos muy de soberanos de los países, como es el planeamiento de defensa. Con esto, termino mi pequeña o mi corta intervención y devuelvo la palabra al moderador para que continúe con el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Ha habido un segundo que se ha ido el enlace, pero ha vuelto otra vez y no nos hemos perdido nada. Muchísimas gracias. Bueno, ahora retomamos la visión de la industria poniendo pie en tierra, porque nos va a ilustrar el director de Desarrollo de Negocio de Santa Bárbara Sistemas, Víctor López, que va a aparecer junto a mí. Coronel, puedes conectar la cámara si quieres, luego volverá a intervenir, le volveré a llamar. Ya tenemos al señor López con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Ginés. Bueno, el siguiente bloque es suyo. Explíquenos su posición, cuando quiera. Pues muchas gracias. En primer lugar, mostrar en los comentarios previos, decir que, Ginés, estoy de acuerdo con tu introducción del contexto geopolítico, que quizás y probablemente acelere el proceso que estamos comentando de la oportunidad europea. Estoy de acuerdo igualmente con los comentarios del representante de Navantia, en particular sobre el análisis de riesgo y oportunidad. Tenemos una visión similar a lo que ha comentado. Y bueno, qué decir de la exposición del coronel, el experto, en cuanto a esa parte o descripción de los proyectos. Yo he querido enfocar mi exposición desde el planteamiento del posicionamiento de Santa Bárbara Sistemas. Me refiero con un trabajo previo, cómo está posicionada la compañía para poder acceder a esos proyectos. Y si pasáis la primera slide, por favor. Cuando se habla de colaboración y dentro de los países europeos, pues la creación del grupo europeo de General Dynamics European Land System, cuya sede está en Madrid, representa ya una
serie de países donde tenemos una implantación, tanto en España, Suiza, Dinamarca, Alemania, Chequia, Austria y Rumanía, como ven, en base a establecimientos industriales y a proyectos que nos permite tener un acceso a uno de los principales abanicos de países que pueden participar en estos fondos. En la siguiente diapositiva la enfoco desde el punto de vista de producto del grupo y, como os he dicho, poner un pie en tierra. La gama de productos de nuestro grupo abarca desde vehículos ligeros de ruedas, vehículos blindados 8x8, sistemas de vehículos de cadenas y puentes militares. Con lo cual, desde ese punto de vista de tracción y de empresa tractora, pero para proyectos finales, incorporamos una serie de tecnologías y hacemos de las pequeñas y medianas empresas, de los centros tecnológicos, de las universidades, como un conjunto en el que tecnologías disruptivas poseen el lugar donde pueden ser implementadas. Actualmente, si pasamos a la siguiente diapositiva y centrándonos en la gama de productos de Santa Bárbara Sistemas, pues estructurada en dos grandes líneas de producto, que son los vehículos de cadena, nuestro vehículo Ascot, y el vehículo 8x8 en el Dragón, el concepto de plataforma común en ambos permite que haya diferentes variantes, con lo cual, como pueden ver en la diapositiva, cumplimos el espectro de los principales roles y variantes que demandan las fuerzas terrestres y que, unido a los sistemas UGV, como es el caso de nuestro MUD, pues pueden operar en ese concepto de sistema de sistemas que se está aplicando también dentro de los fondos europeos para la parte terrestre, algo más conocido quizá en la parte aérea, pero que progresivamente iremos viendo su incorporación en los sistemas terrestres. Si pasamos a la siguiente diapositiva, y en línea con ese posicionamiento, nuestra trayectoria dentro del mercado europeo, pues nos permite contar con una serie de proyectos que se han ejecutado, que están, me refiero a la entrega, pero sigue su ciclo de vida, que están en proceso de ser entregados, pero todo ese abanico de productos pues nos permite estar presentes, como ven, en numerosos países de la Unión. Esto es importante por el acceso que tenemos al usuario en cuanto al conocimiento operativo y doctrinal, y fundamentalmente también por la cooperación con la industria local, con socios locales, con lo cual nosotros contamos ya con una red de industria europea que ha participado en los proyectos, conocemos perfectamente las capacidades y su integración en nuestros sistemas de la industria del consorcio que se ha comentado en el entorno europeo. Y para finalizar, en la última diapositiva, pues reforzar lo que he comentado en cuanto a esa posición de la compañía. Hemos hablado de una trayectoria de más de 40 años en la fabricación de vehículos blindados, creemos que la mayor implantación a nivel terrestre dentro de los países europeos, con un amplio abanico de posibilidades, líder específico en algunos segmentos, y reforzar esa parte que he comentado de la asociación con la industria, establecer esas conexiones. Esta experiencia de los 40 años nos lleva a tener más de 4.500 suministradores actualmente en Europa, de diferentes y todo ámbito de subsistemas. 45 clientes en el mundo, 20 de los cuales pertenecen a los países de la OTAN o de la Unión Europea. Así que, Ginés, hasta aquí mi presentación y muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Muchas gracias, señor López. Luego, si me permite, le preguntaré acerca de las sinergias que se pueden crear en Europa o no, donde su sector particularmente pues, se intuye que va a crecer de forma notable. Finalmente, el director de estrategia de Tecnobit Grupo ESIA, el general de división retirado Salvador Álvarez, completa el cuadro desde el punto de vista del sector, desde el punto de vista de la industria. General Álvarez, que va a aparecer junto a mí en un momento, va a cerrar con el cuarto bloque antes de abrir el turno de preguntas. No sé si lo tenemos, General Álvarez. Aquí está.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Ginés, y buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias por esta posibilidad de expresar ciertas o compartir experiencias en este tema tan importante de las oportunidades europeas. Y sobre todo representar quizás desde un punto de vista no de una empresa plataformista o de una empresa integradora de primer nivel, sino desde una empresa media, de tamaño medio, como es el Grupo ESIA, en el que hemos llegado a generar los conocimientos y las tecnologías para poder precisamente desarrollar esos productos en base a todas las oportunidades europeas. Mi intención ha sido, quizá para los menos familiarizados con este complicado mundo de los fondos europeos, dar una visión general de dónde estamos, en qué cambio de paradigma nos encontramos, qué tecnologías y cómo se puede acceder desde el punto de vista de nuestra experiencia con unas pequeñas lecciones aprendidas. Siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar hay que ver dónde estamos, qué está ocurriendo. Bueno, en definitiva estamos cambiando el paradigma de todo el confrontamiento bélico, a pesar de las lecciones que extraigamos de la invasión de Ucrania, pero lo cierto es que vamos a tener una serie de retos importantes en estas tecnologías. Las operaciones serán conjuntas, los entornos serán cada vez más hipersensorizados y altamente contestados, sobre todo en el espectro radioeléctrico de radiofrecuencias, y la operación será cada vez furtiva porque habrá que operar en escenarios en que será difícil comunicar y operar frente a entornos muy agresivos. Eso nos obliga a tener a orientar nuestra visión hacia unas determinadas tecnologías para lo que sean los sistemas de armas futuros en los próximos 10, 20, 30 años. Serán sistemas multimisión, iremos a centros móviles de datos con capacidad de proceso, conectados de forma a través de nubes de combate tácticas, y serán plataformas C5, es decir, mando, control, comunicaciones, informática e incluso cognitivos y ciber. La inteligencia artificial será aplicada a todo tipo de plataformas autónomas, plataformas terrestres, navales y aéreas, y como apoyo a plataformas tripuladas. Por otra parte, habrá cada vez más sistemas autónomos en navegación, vuelo, conducción, recuperación. En el campo de la ingeniería iremos a una ingeniería digital para el diseño y al mantenimiento predictivo mediante la hipersensorización de las plataformas, de forma que el tiempo en actividad de los sistemas sea cada vez mayor. Y finalmente, pues, he elegido algunas de las principales características. Los sensores serán cada vez más comunes y más modulares, de forma que a través de fusión de sensores se pueda tener una conciencia situacional lo más completa posible. Siguiente, por favor. ¿Dónde está la industria? Es importante saber la foto. Bueno, pues en este nuevo paradigma somos pocos pero fuertes, a veces poco coordinados, aunque efectivamente conseguimos como industrias bastantes cosas, como ha explicado el coronel. Facturamos cerca de 7.000 millones de euros, pero lo curioso es que aproximadamente el 85% va a mercados externos. Hay del entorno de 350 empresas de defensa que generan alrededor de 24.000 empleos directos. Es una industria muy desigual. Hay pocos grandes integradores y plataformistas y el resto somos pymes. Más del 80% del sector está compuesto por pymes. Eso nos hace débiles en escenarios internacionales. Y en definitiva, hay una necesidad de reordenar la industria tal como lo vemos. Está muy diversificada, hay gran esfuerzo de I+D, más que otros sectores. Estamos creciendo en tecnologías duales. La base industrial de tecnología de defensa está muy protegida y ha sido muy dependiente de la tecnología que pedía defensa por los programas de armamento. Falta, o echamos en falta, una visión a 10-15 años, un pacto de Estado que realmente dé un marco financiero estable mediante una ley de programación militar o de sistemas de defensa que permita la inversión de las empresas. Y falta quizás una política exterior de apoyo, que es un verdadero talón de Aquiles si lo comparamos con otros países como Francia, Reino Unido u otros. Siguiente, por favor. El contexto geopolítico se ha indicado ya, es decir, eso nos va a señalar cuáles son las inversiones, hacia dónde tenemos que ir. Por un lado, la búsqueda de la autonomía estratégica europea, en el documento denominado Brújula Estratégica, editado y publicado en marzo del 22, y la nueva estrategia de la OTAN con la cumbre de junio del 22, marcan cuál es el contorno, probablemente en revisión por algunas de las consecuencias que estamos viendo en Ucrania.
¿Qué ocurre si nos comparamos con Estados Unidos, la Unión Europea? Pues tenemos un catálogo bastante desordenado de capacidades y productos. Se suele mencionar este tipo de estadística. Tenemos 29 modelos de destructores y fragatas frente a 4, 20 tipos de aviones de combate frente a 6, 17 de carros de combate frente a 1 y alrededor de 180 sistemas diferentes de armamento frente a 30. El 80% del gasto público europeo es nacional. Aún no hemos llegado a esa consolidación. Y lo que sí es cierto, como se ha expresado, la Unión Europea busca mayor cooperación y desarrollo en defensa y está poniendo en marcha todas las herramientas que hemos ido mencionando. ¿Cómo nos va a afectar? Tendremos que pasar de lo que es un desarrollo de requisitos nacional con nuestras empresas y nuestros cuarteles generales a lo que son desarrollos con otras empresas y con otros ejércitos y fuerzas armadas europeos, de forma que prácticamente todos los requisitos, todas las especificaciones, todos los plazos de entrega tendrán que ser negociados. La autoridad de diseño, se ha hablado antes de los derechos de propiedad intelectual, será compartida por varias empresas y países versus una autoridad de diseño nacional, como es en el caso de los programas nacionales. Hay que determinar cuáles son las capacidades nacionales de interés en las que queramos tener cierta autonomía. Los equipos de recursos humanos, de ingeniería, tienen que ser para un programa, tienen que ser específicos y no son puntuales como hasta ahora ocurre en los programas nacionales. Todo se negocia en los programas de este tipo. Y luego hay una interdependencia de socios entre gobiernos y empresas extranjeras versus la autonomía de que disfrutamos cuando estamos en entornos nacionales. Siguiente, por favor. Se han mencionado algunas de las herramientas que está poniendo la Unión Europea y vemos cómo va pasando en esta respuesta de la financiación inicial de actividades de investigación y desarrollo a pasando a desarrollos conjuntos y en el último término está llegando a las adquisiciones conjuntas. Ahí tenemos los diferentes fondos, desde la acción preparatoria el programa de desarrollo industrial, el EDF, el Fondo Europeo de Defensa, que es el que está en vigor hasta el año 27 con la mayor dotación, el EDIRPA, que se ha mencionado, que es para compras urgentes y está en debate ahora mismo en algunas de los foros, el EDIP, que es el programa de inversión, que será el futuro programa de inversión, está pendiente de definir en muchísimos foros, y luego hay unas herramientas de planeamiento, como son el plan de desarrollo de capacidades, la revisión de las capacidades existentes, la cooperación estructurada y algunos más, de forma que todo este conjunto de medidas y herramientas es lo que va a permitir esa integración en la defensa europea. La propia Unión Europea nos indica cuáles son esas inversiones. En marzo pasado ha lanzado una indicación en un documento que está reflejado en la parte superior que indica cuáles son las inversiones, el porcentaje de presupuesto que va a dirigir. Por ejemplo, en superioridad de la información, en todos los temas de mando, control, comunicaciones y ciber, más vigilancia y seguridad, comunicaciones tácticas, el Euromale, en vehículos de altura, pseudosatélites, en espacio, todos los receptores Galileo, PRS, vigilancia espacial, sistemas de vigilancia en espacio y sistemas de alerta temprana, combate aéreo, todos los que son los futuros sistemas de combate aéreo, de helicópteros y de pequeños RPAs, combate terrestre, el carro de combate principal y asimismo el combate naval, el futuro corbeta y la futura fragata. Y tecnologías disruptivas, cuántica, fotónica y otras tecnologías disruptivas, y ahí tenemos los porcentajes. Luego hay algunas otras capacidades, como es la transición medioambiental y los temas energéticos, motores de hidrógeno, motores limpios y otro tipo de energías. Y finalmente destacar la defensa antiaérea. Es importante, como digo, quizá para alguna de las empresas, conocer exactamente en cuáles son los parámetros en los que se deriva o los que se decide esas inversiones, los famosos niveles de preparación tecnológica, los TRLs, que van cuál es el estado del proyecto desde su concepción y su idea hasta que el producto llega al mercado, y son los parámetros que son clave para la concesión de todas las ayudas, de todas las subvenciones y todas las posibles consorcios. Y adelante, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, algo que es fundamental, se ha mencionado por Navantia, dentro
dentro de todas estas inversiones en estos fondos tiene que estar integrado dentro del plan estratégico de la empresa. Tiene que haber un plan de tecnologías que permita a la empresa saber hacia qué proyectos de investigación, qué proyectos de desarrollo, qué proyectos de innovación y finalmente cómo llega al mercado. Para toda empresa tecnológica que quiera ser rentable y sostenible, solo es posible a través del crecimiento y de la innovación. Por eso hay que arriesgarse, como se ha mencionado, e ir a lo que se denominan los TRRs bajos, que tardarán varios años en llegar al punto. Esta es la escala, cómo hay que recorrer esa pirámide. Desde los estadios de investigación, que hay que generar el conocimiento básico, que es el que va a permitir crear capacidades tecnológicas, tiene que encajar en nuestro plan, no se puede ir a todas las llamadas de propuestas. Ese desarrollo de capacidades tiene que permitir en el futuro, ya en etapas de desarrollo, generar productos y finalmente llevar esos productos. Y todo eso con la financiación o con las diferentes herramientas, tanto de la Comisión Europea como del CDTI y otras fuentes. Siguiente, por favor. Importante también, dentro de esos niveles, cómo se añade a nuestra cadena de valor, cómo se integra. Generalmente el 90% de las empresas se dedica al mercado y dentro de sus márgenes, y el enfoque clásico intenta el desarrollo de productos, pero hay que ir más allá, hay que ir hacia atrás, hacia los centros tecnológicos e incluso al mundo académico de las universidades si realmente queremos tener capacidades para posicionarnos con ventajas competitivas en todo ese mundo futuro de la Europa de la defensa. Ese camino que hemos recorrido en un grupo de SIA nos ha permitido estar en esos 14 programas de diverso índole, el IDDP, EDF, CDTI, Horizonte 2020 y otros, pero que coinciden con todas lo que hemos identificado como capacidades tecnológicas esenciales. El siguiente, por favor. Algunas lecciones que quizás puedan servir a algunas empresas que hemos ido aprendiendo con los años y que nos han... Como decía, tiene que estar insertado en la estrategia de la compañía. Tiene que haber un plan de tecnologías, claro. Y la prioridad, solo acudir a aquella aportación, a aquellas actividades o proyectos que realmente aportan valor. Porque luego hay que desarrollarlo, luego hay que llevarlo al mercado. En otro orden de cosas, los parámetros de decisión, en este caso, siempre son externos. Hay que conocer bien las reglas de participación, hay que presentar propuestas sólidas. Hay que generar alianzas firmes en los consorcios y estos cuanto más simples mejor, ya son bastante complejos por sí. Importante, la información más válida también se obtiene de forma informal en los pasillos, en congresos, en grupos de trabajo, hay que estar. Es el momento, por lo que decíamos, de abordar proyectos con TLR bajos, se requiere paciencia y riesgo, como se ha mencionado. Hay que estar presente en Bruselas, que es donde se cocinan todos estos entramado legislativo y financiero y que además es muy cambiante. Además hay que considerar y hay que aprender a interaccionar con actores que piensan y actúan de forma diferente, tanto en el plano gubernamental como en el plano empresarial. Y finalmente comunicación fluida con el MINDEF en cuanto a prioridades e intenciones de compra, de forma que podamos alinear sus intereses con los nuestros. Y yo me atrevería, si me permiten, a una última píldora, ya que aprovechamos esta oportunidad para ver, todo esto está muy bien, todo esto puede depender de la empresa, pero necesitamos cambios en el marco regulatorio. Este aumento de presupuesto, tanto nacional como europeo, requiere un enorme esfuerzo y las herramientas que tenemos regulatorias creo que son insuficientes. Por eso habría que modificar la ley de contratos del sector público, considerando las especificidades del mercado de defensa. No es la misma ley para comprar un ordenador que un buque de combate. La Ley General Presupuestaria es necesario que se flexibilice, tanto para la Administración como para las empresas. Necesitamos un pacto de defensa nacional entre los grandes partidos, una ley de financiación que permita tanto la planificación de la obtención por la Administración, que es plurianual, como la planificación empresarial. Si no tenemos ese marco estable, es muy difícil planificar inversiones a medio y largo plazo. El apoyo del Ministerio de Defensa para la participación de empresas en todos estos productos, ya lo ha mencionado el coronel, pero que además probablemente tiene que incrementar los presupuestos de I+D.
Financiación de hasta ahora la financiación de los ministerios de Industria en la fase de desarrollo de los programas ha sido como anticipo que el Ministerio de Defensa tenía que ir devolviendo. Bien, lo que yo creo que debemos ir a una financiación finalista. Son capacidades nacionales, lo decimos en todos los foros. Y si son capacidades nacionales, la capacidad naval, la capacidad aeronáutica, no es un problema del Ministerio de Defensa, es un problema de todo el Estado y, por tanto, esa capacidad debería ser, esa inversión debería cargarse a los Ministerios de Industria y Ciencia, pero con carácter finalista. Y Defensa solamente costes recurrentes. Bien, con esto he intentado dar un recorrido, he intentado dar una visión y algunas de las lecciones aprendidas, y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias, general. En cualquier caso, no nos abandone, vuelva a conectarse otra vez, porque ahora vamos a abrir el encuentro al coloquio y lo vamos a hacer en dos tiempos. En un primer momento me gustaría pedir a los demás representantes de la industria que hoy nos acompañan que entren también, a Víctor López de Santa Bárbara Sistemas y Fernando Migueles de Navantia. Por favor, vuelvan con nosotros, también el general Anselmo, porque creo que es interesante departir unos minutos sobre la inminente nueva edición de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, FEINDEF. General Álvarez, comienzo por usted. Acabo de intervenir, pero le voy a hacer intervenir de nuevo. ¿Qué oportunidades, de una forma, pues, un minuto, qué oportunidades cree que puede ofrecer esta edición de la Feria Española en un contexto tan distinto al de la edición anterior, a la de 2021? Abra el micrófono, por favor. Creo que no ha abierto el micrófono. Tiene la cámara, pero... Ahora sí. Bueno, creo que es una oportunidad en un breve espacio de tiempo, primero de presentar todas las novedades que cada empresa tiene y la posibilidad de contactar o establecer muchísimos contactos en un espacio reducido que de otra forma sería imposible. Yo creo que esa es una ventana para todos, tanto para las empresas para exponer lo que tienen, cómo pueden contribuir a esas necesidades del Ministerio de Defensa y a su vez de la propia administración del Ministerio de Defensa de contemplar de primera mano y en un corto espacio temporal y físico todas las posibilidades que tiene para contribuir y para cubrir esas necesidades de los diferentes sistemas de defensa. Yo creo que es una oportunidad magnífica y creo que esa fue la intención, porque yo en esa época todavía estaba en el Ministerio de Defensa cuando se lanzó la feria y como todas las grandes ferias internacionales creo que el objetivo es ese y posibilitar la mayor parte de los contratos, exponer al mundo la capacidad de nuestra industria. Creo que es fundamental. Gracias. Señor López, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Esta edición de FINDEF es especial por el momento en el que estamos? Indudablemente lo es. Indudablemente lo es. Creo que el contexto que se ha mencionado en varias oportunidades durante el webinar es obvio a la audiencia. Más que hablar de las oportunidades que vemos, que coincido con mi general en el comentario de la oportunidad que supone, quería hacer una reflexión. La reflexión es si queremos contar con una industria importante y siendo un país relevante en la Unión, y creo que la industria relevante la tenemos, el país requiere una feria relevante que esté a la altura. Por eso las iniciativas de FEINDEF y el incremento en la participación desde años atrás creo que es un camino hacia ese éxito que esperamos tener. Y si pensamos en las ferias en Europa, Eurosatory en la parte terrestre en Francia es la referencia, ha sido la referencia durante muchos años. La salida del Reino Unido de la Unión Europea y con el Brexit tenemos un vacío en los años impares de una gran feria de defensa en el ámbito terrestre. Y bueno, mi deseo es que FEINDEF ocupe ese lugar. Así que se nos plantea una magnífica oportunidad. Y en ese sentido, las empresas tenemos que aportar, dándole ese salto de calidad a la feria, y las delegaciones internacionales y los diferentes stakeholders pues le darán esa repercusión internacional. Bueno, señor Migueles, le voy a preguntar lo mismo. ¿Qué opina usted? ¿El próximo FINDEF ofrece más oportunidades que nunca? Bueno, el FEINDEF es siempre importante, como se ha apuntado, bajo el punto de vista de que la Unión, siempre orientado a lo que es la estrategia, lo que es el concepto del webinar, ¿no? Desde la oportunidad europea. Desde el punto de vista de oportunidad europea, la Unión
aporta sus fondos bajo la condición de que los proyectos que se desarrollen sean proyectos colaborativos en los que participen varios países y empresas de varios países. Para fomentar la participación española en todos estos consorcios internacionales es fundamental mostrar las capacidades, mostrar de que somos capaces, y FEINDEF es clave en ese sentido. Es decir, es muy importante que toda la industria de defensa nacional esté ahí, que expresen y que enseñen muy bien de lo que son capaces, porque los que van a asistir lo que están buscando son socios. Hay grandes consorcios ahora mismo en marcha en los que se puede participar, y lo que se busca es un complemento de capacidades industriales para desarrollar nuevos productos. Es decir, lo que se está buscando es el socio ideal que puede complementar lo que tu empresa es capaz de hacer, y buscar un consorcio importante, grande, en el que participen empresas de distintos países con capacidades complementarias para desarrollar una nueva tecnología, un nuevo producto tecnológicamente avanzado. Y bajo ese punto de vista, pues FEINDEF es importantísimo. En el marco actual, con una guerra como la de Ucrania a las puertas de la Unión Europea, y inevitablemente con toda la industria de defensa volcada en esa colaboración, pues esto cobra una importancia especial. No solo porque estamos todos los días revisando el funcionamiento de todos los sistemas de defensa, es decir, las guerras son los foros donde se prueban y se testan todas las armas y todos los sistemas, y lo que estamos viendo es pues, que están cambiando los modos de combate, están cambiando los modos de operación, y que tenemos que evolucionar con los productos porque están viendo pues, cosas que fallan y cosas que sirven y cosas que han evolucionado y que hay que cambiar. Entonces, evidentemente estamos en un momento ahora mismo crítico en el cual pues, tenemos que analizar toda esa evolución de los sistemas de combate y cambiarlos, y eso subyace en el ambiente que vamos a vivir en FEINDEF con seguridad. Bueno, ahora vamos a derivar a un coloquio más abierto, en el que vamos a hacer algunas preguntas pues, un poco más relacionadas con las intervenciones que ha habido en la primera parte de este webinar. Para ello, pido también al coronel Anselmo Martín, de la DGAM, que se sube de nuevo, porque además la primera pregunta es para él. Coronel Anselmo, cuando pueda, se incorpora. Porque yo quería comentar que nos ha hablado en su intervención de la alta participación de la industria española en iniciativas europeas. ¿Cree que es algo que nuestra industria va a poder seguir manteniendo o se va a complicar en los próximos años con la llegada de más iniciativas y, por tanto, más competencia? Esperemos que la industria española no solamente sea capaz de mantener el altísimo nivel en cantidad y en calidad de los proyectos en los que participa o lidera, sino que nuestro esfuerzo, nuestro interés es que se incremente, y sobre todo el máximo de empresas españolas tengan su sitio en esta red de contactos, en esta red colaborativa de consorcios que se está tejiendo y que va a condicionar efectivamente no solamente la iniciativa actual EDF, sino las que se ven en el horizonte. Hay margen para seguir incrementando nuestra presencia. Yo animo a las empresas a que lo hagan, sobre todo las pequeñas empresas o medianas de capitalización, porque existen específicamente convocatorias o concursos orientadas a ellas. Y a las empresas tractoras, a las empresas que ya tienen experiencia, pues a ser generosas en la medida de lo posible para permitir que otras empresas también puedan avanzar en este proceso. Las expectativas son buenas, pero no conviene generar tampoco grandes esperanzas en el corto plazo. Esto tiene su trámite, la Unión Europea es lenta en sus decisiones y esto tiene que ir madurando, porque lógicamente estamos muy lejos de la Europa de la defensa, muy lejos de un Ministerio de Defensa europeo. No estamos en absoluto en ese punto. Estamos en un punto en que hay determinadas políticas relacionadas con la industria de defensa que los países deciden que la Comisión puede liderar los procesos. Bueno, muchísimas gracias, coronel. La siguiente pregunta es para Fernando Migueles, de Navantia.
al que le pido también que se incorpore para poder plantearle. Bueno, yo quiero apelar a su experiencia en la industria europea para preguntarle, ¿hay algo que diferencie a la industria española de la de otros países a la hora de poder aprovechar las nuevas oportunidades que va ofreciendo la Unión Europea? Bueno, desde el punto de vista de la industria naval, por supuesto. Yo creo que somos de los mejor posicionados ahora mismo. Es decir, desde el punto de vista de la industria naval, no solo por tecnología, que nuestros buques pues, son los más avanzados. Ahora mismo tenemos la fragata más moderna que se está construyendo en Europa es la española, que es la última y la más avanzada, con lo cual pues, nos está dando una posición indudable de ventaja. Y lo mismo ocurre con los submarinos, ¿no? El submarino convencional, el español, pues es el más avanzado y el último que se ha diseñado. Con lo cual, pues estamos en una situación indudablemente privilegiada. Esa situación privilegiada pues, nos está permitiendo participar en los programas más importantes, como puede ser el European Patrol Corvette, o nos está permitiendo liderar, como está liderando Navantia, la definición del buque digital europeo, que aglutina a las 30 principales empresas de defensa europeas en la definición de lo que será la plataforma digital común para todos los buques europeos del futuro. Y estamos liderando otros muchos proyectos claves para el desarrollo tecnológico de la industria naval. O sea que yo creo que sí, en este momento estamos en un momento especialmente bueno. Muy bien, muchísimas gracias. Me gustaría preguntarle a Víctor López acerca de, bueno, Santa Bárbara Sistemas, que es su empresa, pertenece a un sector, el de los sistemas terrestres, del que se habla mucho, a partir en gran medida de la guerra de Ucrania. ¿Augura algún tipo de acuerdo entre las grandes empresas del sector europeo para aprovechar las expectativas que se abren en el continente de adquisición de blindados, etcétera? ¿Es algo parecido a lo que está ocurriendo y nos estaba contando el señor Migueles en la industria naval, con proyectos como la corbeta europea? ¿Algo de así es trasladable a su industria, a la industria de armamento terrestre? Desde un plano teórico la respuesta es que sí, no deja de ser un sistema con una incorporación de capacidades tanto operativas como industriales, con lo cual si llegamos a una armonización de requisitos y se entra en un contexto de producción y reparto entre países, desde un punto de vista teórico, como digo, podría serlo. ¿Por qué no? Y bueno, me gustaría una última pregunta para el general Salvador Álvarez. ¿Cree general que la industria europea, ante el nuevo contexto, va a tender al fin a crear sinergias para ser más fuertes en el mercado internacional, o irremediablemente lo que va a ocurrir ahora es que va a aflorar una competitividad ante una apertura del mercado que va a impedir esas sinergias? ¿Cómo lo intuye usted? Bueno, el objetivo final de la Unión Europea, que es debatido en varios centros de análisis, por ejemplo, el Instituto Elcano, hay varios grupos, realmente lo que busca es la competitividad y está declarado formalmente. Es decir, conseguir que las empresas europeas, en este caso de defensa, sean más competitivas. A la vez, evidentemente, conseguir capacidades, que son las que faltan con arreglo a todos esos instrumentos estratégicos. Pero la ficha fundamental, o el motivo fundamental es la competitividad. ¿Eso qué va a ocurrir? Pues que, dado que las empresas, como hemos visto antes, españolas, tienen un tamaño relativamente pequeño, hay una desproporción, es peligroso porque en algunos casos pueden ser absorbidas, pero es una oportunidad y un riesgo a la vez, como hemos dicho. Quizás lo que tienen que hacer es buscar alianzas, es decir, empresas de tamaño medio y pequeño, se está haciendo ya, y buscar esas alianzas probablemente a nivel nacional, de forma que se complementen las capacidades, como se ha dicho también, y se pueda presentar una imagen ante esos consorcios más fuerte. Yo creo que está en proceso de definición. Hay otro problema básico que está también a debate, y es que lo que busca la Unión Europea con esa competitividad no necesariamente esté alineado con el proceso de planeamiento nacional. Ese alineamiento entre el planeamiento de la Unión Europea y el planeamiento nacional
no está totalmente engranado. De hecho, las prioridades del jefe de Estado Mayor de la Defensa no tienen por qué coincidir ahora mismo con esas. Y en ese proceso estamos, es decir, que hay bastante debate de cuál será el contorno. Yo no me atrevo a ver el final. Creo que habrá más sinergias, obviamente, porque hay que ampliar, sobre todo en los sectores terrestre y naval, que están menos configurados, porque hay más capacidades nacionales, y eso terminará como ha ocurrido en el sector aeronáutico. En la medida en que las capacidades sean más complejas y requieran más electrónica, más componentes de alta tecnología, probablemente se irá a ese tipo de, al menos asociaciones, no sé si fusiones y adquisiciones, pero sí compatibilización de todas las sinergias. Bueno, en cierto modo, los representantes de esos sectores, el naval y el terrestre que tenemos aquí, nos han abierto un poco esa puerta, o la han entreabierto, o han permitido que la abramos, y se puede dar lo que usted está comentando. Bueno, pues muchísimas gracias. Llegamos ya al final de este nuevo webinar de IDS Connect. Me despido de nuestros invitados agradeciéndoles sinceramente sus valiosas aportaciones, tanto al coronel Anselmo Martín de la DGAM, Víctor López de Santa Bárbara Sistemas, Fernando Miguel de Navantia y el general Salvador Álvarez de Tecnovit Grupo ESIA. Muchísimas gracias a todos. Ha estado muy interesantes sus intervenciones. Bueno, a mí solo me queda agradecer a General Dynamics European Land Systems, Santa Bárbara Sistemas, a Navantia y a Tecnovit Grupo ESIA que hayan hecho posible este encuentro en el marco de la ya casi inminente celebración de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, FEINDEF. Y a ustedes decirles que si quieren van a poder volver a ver de nuevo este encuentro en el canal de Infodefensa Televisión en YouTube, donde está disponible pronto, lo tendremos enseguida, de manera que también podrán recomendarlo. Además de que infodefensa.com va a dar cumplida cuenta con sus informaciones de lo dicho aquí. Sin más, que tengan un feliz día. Adiós.